Ahí está, es que empezó a grabar. Ah, ok, ok. Me desorientó el cartel. Lo puedo sacar, ¿no? ¿Esto? Sí. Bueno. Bueno, supongo que bueno, buenas tardes a todas, a todos, así formalmente. Gracias por encontrarnos de nuevo. Estoy muy entusiasmada con la clase de hoy. Espero transmitirles el entusiasmo. Supongo que muchos de los que están, o casi todos, habrán participado de la clase anterior. La verdad es que es como una continuidad, tiene un hilo conductor esta clase respecto de la anterior. Así que tal vez quienes no pudieron estar, a lo mejor se pierdan alguna cosa, pero bueno, el tiempo que tengamos sobre el final para intercambiar, ahí podemos contar algo o bueno, refrescar algo si hace falta, si les quedó alguna duda. Pero bueno, así retomando, digamos, lo último que trabajamos el viernes pasado estuvo relacionado con el tema, ¿se acuerdan?, del síntoma como creación a partir del texto de Freud de Pequeño Hans. Y un poco habíamos estado articulando la salida, digamos, la salida post, digamos, encuentro con Freud, de Juanito, en su vida por el lado del arte, y su capacidad para inventar. Habíamos hecho mención y subrayado en relación a la creación y a la invención de Juanito en relación bueno, él era director de escena de ópera, ¿se acuerdan? Así que bueno, quiero un poco retomar a partir de esto y meternos como más de lleno, esa había sido la promesa, en la lectura de Lacan en relación al síntoma. Voy a hacer un recorrido medio sobrevolando algunos textos que me parecen importantes porque, bueno, toda la obra de Lacan, como la de Freud, está atravesada por el concepto de síntoma. Así que, bueno, hice una selección de algunos lugares en donde Lacan me ayuda a pensar el síntoma como entrada y salida de un análisis. Voy a intentar hoy, si puedo, si lo logro, ojalá que sí, que pensemos juntos el lugar del síntoma en el fin de análisis. Así que bueno, Lacan arranca su carrera médica, ¿no? Digamos, Lacan es médico como Freud, él se dedicó de lleno a la psiquiatría, y bueno, tuvo en su arranque un lazo estrecho con el síntoma a partir de la psicosis, ¿no? Ya saben que la tesis que él presenta para, digamos, avalar su especialización en psiquiatría tuvo que ver con un caso de psicosis que fue Aimé. Uno de los maestros más, digamos, yo diría queridos por Lacan, fue Clarenbeau, un psiquiatra francés que tenía sus particularidades, sobre todo en relación a lo semiológico. Él era un gran semiólogo. Y también tiene de su autoría, digamos, una creación, un invento, siguiendo un poco con la línea de los inventos, que es digamos, la nominación de automatismo mental para algunos fenómenos que aparecían en la psicosis en ese momento. Hablamos un poquito la vez pasada de cómo Freud se sirvió de la neurosis, en particular de la histeria, para adentrarse en el tema del síntoma. Ahora hablamos de Lacan, que se sirve de la psicosis para el mismo objetivo. Clarenbeau, entonces, con este invento del automatismo mental, digamos, le aporta a Lacan el concepto del fenómeno particular que se presenta en las psicosis alucinatorias crónicas.
el automatismo mental era un fenómeno que aparecía en lo que en ese momento se nombraba psicosis alucinatoria crónica, en las cuales el delirio solía ser una respuesta del sujeto ante esos fenómenos. Es lo que llamamos, por ejemplo, las alucinaciones, visuales, auditivas, verbales, dice Lacan. Para Clendenneau, el delirio es una superestructura de aparición tardía, es decir, que se puede diagnosticar, decía él, la psicosis, solamente con el fenómeno elemental, digamos, con lo que después para Lacan fue el fenómeno elemental, que, digamos, excluye al delirio, no necesariamente para diagnosticar psicosis o psicosis alucinatoria crónica era necesario la aparición del delirio. Esto le interesó a Lacan particularmente porque el delirio entonces empezó a ser, según Clendenneau, una respuesta del sujeto a esos fenómenos. Entonces eso ya nos adentra en un concepto de síntoma, ¿no? Que, digamos, me parece un desafío pensar la alucinación y el síntoma como síntoma y el delirio como síntoma. Si sí o no, cuál es el síntoma, qué caracteriza el síntoma. Y Lacan se mete de lleno en esa cuestión y termina diciendo que para él los fenómenos elementales ya son expresión del delirio, que ya en el fenómeno elemental está, él dice, la estructura del delirio, que se va a producir o no en un futuro, ¿no? Hay pacientes que, digamos, logran la producción delirante y quienes no, pero que no son, esa producción delirante, en caso de lograrse, tiene como base, como fundamento, algo que ya aparece en el fenómeno alucinatorio. Esto dejémoslo ahí en suspenso, pero nos va a servir para pensar en lo que viene, digamos. O sea, de acá viene Lacan. Esto es lo que le empezaba a interesar de la psiquiatría, digamos, ¿no? Esto es lo que le resonaba para su clínica. Muy por ahí, tempranito, digamos, apenas arranca su enseñanza como psicoanalista, en los escritos por el año 55-56, ustedes van a encontrar un texto, se llama La cuestión preliminar, la habrán leído muchos de ustedes, La cuestión preliminar para todo tratamiento posible de la psicosis, se llama el texto, y ahí Lacan intenta ya caminar con Freud por el lado de Schreber. El texto, de hecho, de la cuestión preliminar está dividido, digamos, de ese modo, con Freud, después de Freud, antes de Freud, ¿no? O sea, siempre referenciándose a Freud para pensar la psicosis como la pensó Freud, que fue con Schreber, ¿no? Y aquí es en este texto que da su primer definición de síntoma, que se las voy a leer, textual. Dice Lacan: en ningún sitio, en efecto, está más fuera de propósito la concepción falaz de un proceso psíquico en el sentido de Jaspers, de que el síntoma no sería sino el índice que en el abordaje de la psicosis, porque en ningún sitio el síntoma, si se sabe leerlo, dice que hay que leerlo, ¿no? Ya es un dato, está más claramente articulado en la estructura misma. Otra vez, el síntoma como articulado a la estructura. No es un problema. Él parte de la idea de que el síntoma no es un problema a sacarse de encima, a resolver en el sentido de eliminarlo, sino que el síntoma dice de la estructura. Y en ningún lado, aparte, se ocupa de decir cómo en la psicosis dice el síntoma de la estructura. Esto me parece muy importante. Y además, porque lo propone, miren que estamos hablando del año 55, propone el síntoma como letra a ser leída, ¿no? O sea que tiene un contenido significante, si es letra a ser leída. Nosotros estamos acostumbrados a pensar el síntoma como concentración de goce, bueno, ¿no? Pero esto es interesante, ¿no? Porque hay algo del significante que desde el primer minuto Lacan lo ubica en el síntoma delirante, además. Bien.
es un tiempo, en este mismo texto, él lo que está discutiendo cuando nos ofrece esta definición de síntoma, está discutiendo sobre lo que él llama la relación entre el percipiens y el perceptum, que es, digamos, el que percibe y lo percibido, ¿no? Y si hay adecuación entre lo que se percibe y lo que es percibido, pensando en la alucinación, ¿no? O sea, hay una definición de alucinación para la ciencia médica de ese entonces, y yo creo que de ahora también, que es que la alucinación es percepción sin objeto, ¿no? Entonces Lacan se está metiendo a cuestionar esa definición. Entonces dice, ¿la alucinación es percepción sin objeto? ¿Qué es el objeto? ¿Cuál es la realidad? ¿No? ¿De qué realidad estamos hablando? Entonces, bueno, ahí está discutiendo en esta cuestión si se percibe lo mismo si todos percibimos lo mismo, si es universal, si el objeto es para todos, o si la alucinación se trata de otra cosa. Como venía diciendo con Clarenbault, que la alucinación es la estructura del delirio, y después con el delirio, que el delirio es la estructura del sujeto. Entonces, es distinta la posición de pensar la alucinación como percepción sin objeto a pensarla como dato de la estructura. Bien. En ese marco presenta Lacan el ejemplo de la bella carnífera, que todos deben haber escuchado hablar. Y para pensar este material clínico, que es una presentación, en realidad es una presentación de enfermos, bueno, saben que Lacan trabajaba de este modo, digamos, era su modo de transmisión en ese momento, la presentación de enfermos, ahora está medio cuestionada, pero bueno, era una paciente que él había entrevistado en ese dispositivo de presentación de enfermos. Dice que es un delirio de a dos, ¿no? Que estaba la madre y la hija, él va a entrevistar a la hija, y bueno, cuenta algunas cuestiones en relación, detalles importantes, pero bueno, no se puede hoy abordar todo eso. Pero lo importante es que lo que pasa, lo que él quiere mostrar, es que hay un significante que retorna, no de lo reprimido, como estábamos acostumbrados a pensar en la neurosis del síntoma, que retorna de lo real. Y, digamos, de lo forcluido. Lo forcluido retorna como significante. Eso es lo que va a intentar, digamos, mostrar a partir de este ejemplo de Marrana Lacan, y repasémoslo brevemente, de qué se trata. Aparte es interesante porque Lacan se pregunta acá quién habla. Lo que lo lleva a presentar esto es que no se sabe bien quién habla, ¿no? ¿Quién habla en la alucinación? ¿Dónde está el sujeto? Esto es lo que lo interroga Lacan en este tiempo primario de su enseñanza. Era un delirio de a dos, entonces, y lo que pasa es que la paciente dice que se cruza en el pasillo con alguien, un maleducado, dice ella, un maleducado, que dice que era amante de una vecina de vida fácil. Y que él le dice algo grosero, pero que ella no lo quiere repetir, ¿no? Ahí en la entrevista. Entonces, Lacan se ocupa de contar cómo él, en los esfuerzos que él hace para, digamos, ser amable con la paciente, para generar un vínculo, una intimidad que permita que ella le cuente eso que no le quiere contar. Y en el rodeo de ver a ver si le cuento o no esto que no le quiere contar, él dice que le confiesa, utiliza esa expresión, confiesa, como si fuera una cuestión religiosa, ¿no? Confiesa, con más facilidad dice que lo que le dijo o escuchó, que ella también dijo algo, ¿no? Antes de que le dijeran eso que ella no quiere decir, ella dice que ella también dijo algo. O sea que ya de por sí ella se pone en un lugar de responsabilidad, ¿no? En la escena. O sea, ella algo dijo antes de escuchar eso. Y lo que dijo, Lacan dice que lo que ella ahora le va a confesar, se lo confiesa por alusión, que es como él entiende
que se expresan los fenómenos en la psicosis, por alusión, ¿no? No de una manera directa. Entonces le dice que intentó esta paciente que él entienda algo. Y bueno, ahí Lacan se mete con toda una cuestión acerca de la comprensión, y si uno comprende no entiende nada, y que, bueno, todo lo que sabemos de las sugerencias de Lacan acerca de cómo posicionarnos en la clínica. Pero le dice que le dijo algo para que él comprenda puerco. Ella le dijo, vengo del fiambrero. Ella dijo, vengo del fiambrero, y dice que escuchó marrana. Ahí le confiesa. Después de que ella le cuenta que lo que ella misma dijo, se anima a confesarle eso que antes no se había animado a confesarle, que es lo que escuchó, que es el fenómeno elemental, ¿no? Marrana. Porque a partir de esto, bueno, esto deriva en una internación. En la internación que está cursando en el momento de la presentación de enfermos, ¿no? Eso es lo que sucedió que la llevó a ese lugar. Entonces Lacan hace todo un recorrido, porque le charla con la paciente y le pregunta cosas, y le hace todo un recorrido donde encuentra que esta mujer había estado casada con un señor que había sido muy violento con ella y que la había amenazado con cortarla en rodajas. Y que esto la había vuelto a llevar a vivir con la madre, con quien, bueno, se establece este delirio, esta folia de delirio de A2, que es un diagnóstico psiquiátrico más que psicoanalítico de la época, ¿no? O sea que las dos participaban de una construcción delirante del estilo de la paranoia. Y que la vecina, esta que tenían una vecina que era muy invasora, que le golpeaba la puerta cuando ellas estaban comiendo, que las interrumpía, ¿no? Y bueno, y que el universo de estas mujeres era eminentemente femenino. Y entonces arma toda una trama de la historia, en donde este marrana, este significante que retorna, significante forcluido que retorna desde lo real, dice de la estructura del sujeto, no es cualquier significante, no dice cualquier cosa, no se le ocurre cualquier cosa. Y no solo eso, sino que casi que ella lo va a buscar, porque dice que por alusión, primero, antes de escuchar este significante, ella dice, vengo del fiambrero. O sea que hay algo en esta presentación de Lacan que creo que nos hace, nos propone pensar, en principio, la estructura significante del síntoma, y por otro lado, cómo el síntoma en la psicosis define la estructura, también en la psicosis. Ya habíamos visto cómo en Juanito estaba claramente articulado la estructura, el síntoma, ¿no? Habíamos hablado del nombre del padre, de la función paterna, bueno, la clase anterior. Entonces Lacan dice, a partir de una palabra se instituye el juego. Lo dice así como contundente, ¿verdad? Bien. Claramente entonces el que habla no es el yo. Esto corrobora que no se es dueño de lo que se dice, ¿no? No es el yo, no soy yo quien habla. Lacan está en este tiempo tratando de introducir al gran otro como tesoro de los significantes, ¿no? Entonces no soy yo quien habla, somos hablados, muestra de eso es la psicosis y el fenómeno alucinatorio. Es muestra de que somos hablados, no solamente en la neurosis, sino también en la psicosis, más que en ninguna otra estructura incluso. Y dice así Lacan, miren cómo lo dice. Ella, dice, es como si estuviera él parafraseando lo que la paciente podría sentir o decir a partir de esto, hablando de la paciente marrana. Ella no sabe lo que dice, pero de todos modos lo dice. Le dice sobre sí misma a ese otro a quien le habla, yo, la marrana, vengo del fiambrero, yo, estoy disyunta, cuerpo fragmentado, membrana disyecta, delirante, y mi mundo se cae en pedazos al igual que yo. Eso es lo que él trata de leer de ese fenómeno, que es letra a ser leída.
y dice de la estructura. Entonces, el fenómeno de la alucinación está en íntima relación con el síntoma delirante. Dice Lacan, hace falta mucho tiempo antes de que intente restituir alrededor de esto un orden al que llamaremos orden delirante. Este también es un dato. Todavía, en este caso de esta paciente, solamente está el fenómeno elemental. Y dice Lacan, hace falta mucho tiempo para poder establecer un orden al que llama orden delirante, o sea que el delirio ordena, ese ya es un dato que podemos empezar a pescar, un orden delirante alrededor de la alucinación, no un orden delirante, digamos, que determina el psiquiatra, o un orden delirante que la relaciona mejor con la realidad objetiva. No, es un orden delirante alrededor de la alucinación. Acuérdense que hablamos de que, ¿se acuerdan cuando hablamos de la cosa? Y decíamos que a partir de la cosa, a partir de eso perdido, se instituía un circuito de representaciones, decía Freud, que constituían el tejido de lo simbólico. Habíamos dicho eso era Freud. Y acá Lacan dice, un orden delirante alrededor de la alucinación. Me parece que hay un lazo entre esas dos concepciones. Del alrededor. Dice así Lacan, no le restituye por deducción y construcción, sino de una manera que, como veremos más adelante, no deja de estar relacionado con el fenómeno primitivo. O sea, insiste, lo que pasa está relacionado con el fenómeno. El delirio está relacionado con el fenómeno. No traten de, escuchen la letra del fenómeno, escuchen el significante. Bien, este modo de restitución es nombrada por Lacan entonces metáfora delirante. Lo que aparece como restituyendo este derrumbe, esta explosión que se produce en el episodio psicótico, Lacan la llama metáfora delirante. Es decir, que la metáfora delirante va al lugar del significante forcluido, al lugar de la carencia. El delirio relanza la cadena y ordena el discurso. Esa nueva creación, entendiendo al delirio como creación, hace suplencia, según el Lacan del Seminario 3, según el Lacan de este tiempo, en donde él está considerando, tratando de introducir lo simbólico como clave en la estructuración psíquica. Este concepto de la metáfora nos lleva inmediatamente a lo que trabaja 20 años después, porque estamos en el Seminario 3 y el seminario donde él trabaja sobre Joyce es el 23, y donde gira su conceptualización, su modo de pensar la psicosis y su modo de pensar este modo de suplencia, digamos, como él está entendiendo, como les estoy contando que él entiende la psicosis y el delirio y la alucinación como algo a ser reparado. Eso cambia, va modificándose a lo largo de la obra, pero pasan 20 años y lo que sí no cambia es el concepto de artificio, que insiste en este seminario, en el seminario 23, y ya insistía en el concepto, en su modo de leer a Juanito. O sea que la salida por el artificio, que no tiene por qué ser, tener que ver con el arte en el sentido que nosotros lo concebimos, sino que tiene que ver con la creación. Y hay otra palabra que quizás lo define mejor, con el artesanato, con el artesano, con el modo en el que se crea manualmente, no en serie, como esa cosa única que hace el artesano, una cosa por vez, una producción por vez, en ese sentido. Pero no es necesario ser artista para poder, digamos, tener una salida. Ahora vamos a ver que Lacan la llama elegante a estos entuertos.
les voy a leer algo más de la cuestión preliminar. Dice, este esquema demuestra que el estado terminal de la psicosis no representa el caos coagulado en que desemboca la resaca de un sismo, sino antes bien esa puesta al día de líneas de eficiencia que hacen hablar, cuando se trata de un problema, de solución elegante. Me parece hermoso, como dice Lacan, que la psicosis puede encontrar una solución elegante en el delirio, ¿no? Una solución elegante. No dice una solución acabada, no dice una solución definitiva, dice elegante, con lo cual a mí me hace pensar que hay algo que no termina de cerrar en esa solución. Y toda la obra de Lacan a partir de acá nos hace pensar en eso que todavía no termina de cerrar porque hay algo que insiste en el síntoma. Ya vamos a ver cómo. Digamos, porque si nos quedamos con esto, estamos en un modo de pensar como la estructura como posiblemente defectuosa, y un modo de pensar la psicosis como un peor escenario. Un peor escenario. Bueno, es el modo que lo piensa, digamos, el común de la sociedad y también el común de la ciencia médica y también el común de la psicología, ¿no? Como, incluso, bueno, nos encontramos charlando con colegas todo el tiempo de ojalá que no sea psicótico, ¿no? Como un desear que mejor si es neurótico que si es psicótico, porque el psicótico tiene, digamos, incluso según el Lacan de este tiempo, tiene un defecto de estructura, un defecto. Si el psicótico tiene un defecto, eso hace pensar que el neurótico no tiene un defecto. Bueno, yo me permito dudarlo. Y Lacan también lo dudó, ¿no? Lacan también lo dudó. Lo dudó, entonces llegó a otras conclusiones, que ahora vamos a ir viendo. Bien. Porque en todo caso, la solución elegante es la solución que cada parletre encuentra en su vida para su síntoma. Cualquier síntoma termina siendo, más o menos, una solución elegante, más o menos, porque hay algunos síntomas que, si hay algo que no son, es elegantes, digamos, ¿no? Pero bueno, sobre todo los síntomas de los neuróticos obsesivos, ¿no? Que tienen poco de elegancia, mucho de escatología, digamos, ¿no? Así que no siempre son muy elegantes. Bien. Pero entonces, para que esta solución se produzca, primero para que se produzca, porque no todo el mundo puede solucionar, no todo el mundo hace un síntoma, no toda persona, no todo sujeto es capaz de hacer un síntoma. Es ya todo un trabajo de elaboración psíquica, producir un síntoma, ¿no? Producirlo, fabricarlo. Entonces, en caso de que se resuelva, y en caso de que sea además elegante, porque tampoco todos son Joyce, ni Schreber, ¿no? O sea, ni Juanito, o sea, no todos tenemos la capacidad de hacer esos síntomas tan hermosos y floridos, ¿no? De todas maneras, hay algo que falla. Bien. ¿Qué es lo que falla? ¿Cuál es el problema? Esa falta del nombre del padre hace que por el agujero que se abre en el significado se inicie la cascada de retoques del significante, dice Lacan, de donde procede el desastre creciente de lo imaginario hasta que se alcance el nivel en que significante y significado se estabilicen en la metáfora delirante. O sea, Lacan lo que dice es, lo dice para la psicosis, pero porque está metido en el tema de la psicosis, pero es lo que pasa en cualquier estructura. El desmoronamiento o el desencadenamiento se produce siempre como antecedente a un síntoma. No se construiría ningún síntoma si antes no se produce esto que él llama el desastre de lo imaginario. En el caso de la psicosis es el desastre. En el caso de la neurosis a lo mejor es una vacilación de lo imaginario, ¿no? Hay digamos, distintas maneras del desencadenamiento, pero el desencadenamiento es antecedente
del síntoma. Si entendemos el síntoma, el delirio, por ejemplo. O sea, hay un momento en el que todo se parte al medio, en pedacitos, todo se cae. Lo que se cae en cascada es lo imaginario. Es lo que se llama el derrumbamiento psicótico. En la psicosis se llama así. Pero en la neurosis se llama desencadenamiento neurótico. Así que va, igual, para ambas, digamos, tipos clínicos. Bien. Entonces el síntoma es un invento, es una creación que intenta hacer algo con ese desastre de lo imaginario, dice Lacan a estas alturas. Y esto está en relación al padre, al nombre del padre y al funcionamiento de ese significante, que él lo va a llamar de un montón de maneras a lo largo de su obra. Nombre del padre, padre del nombre, ese uno, significante maître, significante amo, lo va a llamar raíz cuadrada de menos phi, bueno, lo va a llamar de muchas maneras, pero concluye con Freud, porque Freud también llegó hasta ahí en su obra, que hay algo de la estructura y la definición de estructura que está en relación a lo paterno. A lo paterno, tanto con Schreber, ¿no? Ustedes ya saben, no me meto con Schreber porque no terminamos más si no, pero tanto con Schreber como con Juanito ya lo recorrimos un poquito la otra vez, ahora vamos a pensar un poquito con Joyce. Siempre hay algo de esa carencia, como lo llama Lacan, de esa carencia, ¿no? Y pareciera ser, porque él va apuntando a eso, que es una carencia inevitable. Que es inevitable que haya un déficit del padre real. Entonces siempre es necesario una construcción creacionista a partir de que esa carencia, digamos, empuje ese desmoronamiento en una estructura o en otra. Entonces ya va asomando en Lacan digamos, la idea de pensar la estructura como anudada. Y ya va asomando el Borromeo, el nuevo Borromeo, ese seminario 22. Ya en el 21 empieza a proponer una estructura anudada, entre real, simbólico e imaginario, con ya habiendo, digamos, propuesto su invento, que es el objeto A, con un anclaje de esos tres registros, de esas tres cuerdas, en el objeto A, y bueno, empieza a pensar la estructura en esos términos. Y entonces, así como Schreber fue el modo en el que Freud nos propone pensar la psicosis, se sostuvo en esas letras de Schreber para proponernos pensar su conceptualización de la psicosis, que nosotros un poquitito algo ahí nombramos la vez pasada, que está en relación a ¿se acuerdan que Freud trabaja la pérdida de realidad en la neurosis y psicosis? Y lo que dice como fundamental es que lo importante no es la pérdida de la realidad, sino lo que se sustituye a ella, dice Freud, ¿no? Lo importante no es la pérdida de la realidad, ya lo dice, o sea, no es la realidad objetiva, no es si ve o no ve lo que todos vemos, si lo que dice pasó o no pasó, no es eso lo importante, sino lo importante es lo que se sustituye, tal como venía pensando todos los fenómenos del inconsciente. Lo importante no es el sueño, sino la asociación, ¿no? Lo importante no es el olvido, sino lo que viene en el lugar de, sino Orelli, por ejemplo. O sea, y lo mismo para el síntoma. Lo importante no es la pérdida de realidad, que puede ir tanto para la psicosis como, digamos, para la histeria también. La realidad es que la pierna no tiene ninguna enfermedad, pero no la puede mover. O sea, la realidad siempre parece estar cuestionada en los síntomas, ¿no? O sea, uno le puede explicar 100 veces a un paciente que está padeciendo un síntoma obsesivo que por más que piense, no va a encontrar la solución pensando,
todo lo contrario, sin embargo, o sea, no es porque la realidad, digamos, lo acompañe, sino más bien porque es un síntoma. Entonces dice, está bien, ok, están los síntomas, dice Freud. El asunto es qué viene al lugar de. ¿Qué viene al lugar de la realidad esa que es sustraída por el síntoma? Inventada, creada. ¿Cuál es la creación? ¿Mm? Bueno, tenemos las fantasías y toda una serie de fenómenos relacionados con este tema. Entonces, si Freud se apoyó en Schreber para trabajar estos asuntos, con este concepto como eje, Lacan se apoya en Joyce. James Joyce, contemporáneos, es alguien que, ahí sí, no se analizó, nada, la obra de Joyce. La obra de Joyce es lo que le permite a Lacan pensar algo alrededor de esto de los nudos, ¿no? ¿Y por qué lo traigo en relación a la psicosis? Porque Lacan mismo se pregunta, en uno de los apartados de su seminario 23, donde trabaja Joyce, ¿Joyce estaba loco? Se pregunta. ¿No? No dice era psicótico, dice, ¿estaba loco? Bueno. En todo caso, lo que hace es, habiendo presentado ya su nudo Borromeo, ¿no? En el seminario anterior en el 23, en el 22, se ocupa de Joyce para poder proponer otro nudo. O sea, un modo de anudamiento particularmente joyceano, dice él, ¿no? Y bueno, y a propósito de ese trabajo, me parece leer que lo que hace es reformular el concepto de enfermedad que venía trayendo para la psicosis. Esto que les decía, de error en el sentido de falla de la estructura. Me parece que Joyce le sirve para poder modificar ese concepto y empezar a pensar en el error de la metáfora, dice Lacan en el seminario 23. Ya lo decía en el 22. El error de la metáfora. Dice, lo que yerra es la metáfora. Cuando habla de metáfora paterna. ¿Se acuerdan? Venía hablando de metáfora paterna, forclusión del significante del nombre del padre, ¿no? Todo el tiempo hablando de lo sustitutivo, ya con Freud, ¿no? De la sustitución, del significante como sustituyendo algo, como metaforizando. Pero acá él dice, hay un error que está en la base de esto, que es el error de la metáfora paterna. Y la solución elegante entonces está al servicio de solucionar ese error, el de la metáfora, no el error de la estructura. Entonces eso cabe para todo par lettre, ya no para la psicosis con exclusividad. La metáfora yerra per se, digamos, yerra siempre. Yerra la metáfora quiere decir que el error está en el padre real, que el padre real, dice Lacan, es errante. Bien. Joyce ya arranca, cuando comienza el seminario, el Symptôme, intenta dar a conocer las razones por las cuales se permitió esta modificación ortográfica, porque él propone el seminario, se llama Le Symptôme, no se llama el síntoma, se llama Le Symptôme, hay una modificación significante, hay una modificación en las letras, rara, tiene una H, hay 2 o 3 letras que se cambian, y eso parece que es muy importante. Ya sabemos que para Lacan el asunto de las letras, las palabras, la forma de escribir, la forma de leer, las homofonías, algo dicen, ¿no? O sea, hay que parar la oreja. Entonces, que este modo de escribir síntomas, symptôme, en realidad remite a la grafía del francés antiguo, ¿no? Lacan lo retoma de esa grafía, pero bueno, después él juega con Santo Hombre, Santo Tomás, no me voy a meter en eso porque no tenemos tiempo, pero lo que sí me parece importante es que él propone un camino del síntoma al symptôme. El symptôme como un lugar de destino.
Un lugar de destino que lo piensa con Joyce, es decir, no lo piensa como destino de un análisis, porque Joyce no llegó al Sanctum por haberse analizado, ¿no? Pero a propósito de Joyce, empieza a pensar el Sanctum sí como producto del análisis, posible o no. Y no solo eso, sino que propone sobre el final, lo anticipo, ahora dentro de un ratito trato de decir lo que pienso sobre eso, propone el fin del análisis como la identificación al síntoma. Y cuando dice identificación al síntoma, se refiere a este síntoma escrito de esta manera y nombrado Sanctum. Bien. Entonces dice que, vuelvo a Joyce, que el arte de Joyce, dice Lacan, es el verdadero garante de su falo. ¿No? Lo dice así, como de entrada, como empezando así, jugando fuerte, ¿no? O sea, casi empezando por el final. Hace una advertencia a los psicoanalistas ingleses, a los filósofos, los llama, a los psicoanalistas ingleses le dice filósofos, ¿no? Que parecen filósofos, y dice que han olvidado que la palabra tiene efecto. Y ahí es donde enuncia un aforismo, que ustedes habrán escuchado en otros lugares, que dice esto, dicen que han olvidado que la palabra tiene efecto y que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Otra vez tratando de reivindicar el significante. Otra vez tratando de que lo simbólico forme parte del asunto. Porque ya desde ese momento había como una intención de sacar del medio una teoría que él nunca abandonó las producciones, ni él, ni Lacan, ni Freud abandonaron nunca sus producciones anteriores en el tiempo cronológico. Entonces todo el tiempo él intenta rescatar lo que produjo antes, pero para dar una vuelta más, para avanzar un paso. No es necesario para avanzar un paso tirar abajo todo lo que se hizo antes. Al contrario, es necesario sostenerse de esa teorización previa, esto es amplio, no solamente para la teoría, sostenerse para poder dar un paso más. Entonces dice, las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, en este marco, donde está tratando de introducir un concepto nuevo, un modo nuevo de pensar el psicoanálisis y la salida del análisis, y un modo nuevo de pensar la estructura. Bien. Joyce tiene un padre carente. Hay un montón de autores, un gran biógrafo de Joyce es Ellman, que es el biógrafo que toma Lacan para trabajar a Joyce, además de su propia obra, la propia obra joyciana. Pero bueno, lo dice Joyce, en toda su obra lo dice Ellman. El padre de Joyce era un padre alcohólico, endeudado, un padre que destrozó su apellido, ¿no? Un padre carente, dice Lacan. Dice Joyce mismo, ¿no? Entonces se pregunta Lacan, ¿cómo hace Joyce si tiene que cargar con este padre para que subsista? ¿No? Para que subsista el nombre. ¿Cómo hace? Se asigna la misión de elevar su apellido a lo alto, a un poco más alto del subsuelo donde su padre lo había dejado, digamos. Y entonces en este momento se pregunta Lacan, ¿de qué modo, dice Lacan, el artificio puede apuntar expresamente a lo que se presenta como síntoma? ¿Cómo el artesanado, puede desbaratar, si puede decirse así, lo que se impone del síntoma, a saber, la verdad? Dice que el síntoma impone la verdad. Otra vez. ¿Y cómo es que el arte, la salida por el arte, el artesanado, el artesanato, el artilugio, cómo puede hacer que esa verdad permanezca sin el padecimiento del síntoma, ¿no?
Porque el asunto del síntoma es que todo bien, que nos trae la verdad y que es una producción del sujeto y todo bárbaro, pero el asunto es que produce, en el caso de la psicosis, ruptura del lazo social, para empezar, y produce sufrimiento, ¿no? Produce problemas, muchos. Entonces, ¿cómo hacer para conservar esa verdad que trae el síntoma en una producción que no sea sintomática? Entonces dice, de este modo el sujeto solo es responsable de su saber hacer. ¿De su saber hacer con qué? Entonces, de su saber hacer hay muchas maneras de rellenar eso, con que no hay relación sexual, ¿no? Con lo real. ¿Con qué tiene que saber hacer, dice Lacan a esta altura? Con el síntoma. Con el síntoma hay algo que hacer. Que no es, ya estamos todos de acuerdo, lo discutimos con muchas disciplinas, no es eliminarlo. Lo que hay que hacer con el síntoma no es eliminarlo, pero algo hay que hacer, ¿no? También es una pregunta que nos podemos preguntar como analistas, todas las veces. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Porque es difícil sostener la clínica cuando el síntoma es devastador, ¿no? Es difícil. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos que siga sufriendo? ¿No hacemos nada? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace? En realidad el que tiene que hacer es el sujeto, ¿no? Y el análisis tendría que ir en consonancia con ese saber hacer, con el síntoma. Entonces ya esto nos pone más en la clave del acto, ¿no? Hay algo del acto que se viene entonces imponiendo, anunciando. Entonces, además, nos pone en otro lugar respecto del otro, ¿no? Porque entonces no hay que esperar que el otro lo haga, no solo, porque digamos, si somos hablados, si el deseo es el deseo del otro, si el otro está siempre anticipándonos y determinándonos, entonces es la esclavitud, ¿no? Si el fantasma es la respuesta al deseo del otro, es el modo en que responde el sujeto para separarse, pero de ese modo, siempre, fantasmáticamente, repitiendo siempre la misma cantinela, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos para poder, digamos, hacer otra cosa que un síntoma? Si somos productos, si el sujeto es producto, efecto, ¿dónde está la decisión? ¿No? ¿Dónde está la libertad subjetiva? Lo voy a decir así, es un invento. ¿No? ¿Qué grado de libertad podemos pretender? ¿Podemos pretender alguno o no? ¿O solamente el análisis nos ayudaría a asumir que somos dependientes, efectos de otro? Solo efectos. Bueno, son preguntas que me hago. Me parece que en estas cuestiones de la creación hay una posible manera de pensar una salida a estos encierros. Llegar a saber hacer, entonces es como encontrar un saber hacer, decíamos, ¿qué quiere? Llegar al saber hacer que requiere que no hay otro, es un camino que no siempre es transitado, ¿no? Por los sujetos, con o sin análisis. El padre de Joyce, ese poca cosa para mí, como él lo nombra, padre indigno, dice, carente, ese es el que le implora y es al que se mantiene arraigado. Ese es su síntoma, anuncia Lacan. O sea, todo el tiempo Joyce intenta sostener un padre carente como no carente, ¿no? Es lo que hacemos los neuróticos también, ¿no? Intentamos sostener el lugar del ideal, del padre. Y hay una inmolación en eso, muchas veces. Revisen los análisis que conducen y van a ver que
Esto es moneda de todos los días en la neurosis. Y en la psicosis también. Me acordaba de Schreber cuando lo propone también Lacan en la cuestión preliminar, cuando dice la salida de Schreber también es por el lado de la creación. ¿Se acuerdan? Cuando dibuja el esquema I, lo llama, ubica la creación, lo creado, la criatura, el creador. Toda la salida de la psicosis de Schreber, Lacan la lee en términos de creación. Bien. Entonces les decía que se pregunta si está loco Joyce. Pero bueno, claro, Joyce no hizo ningún desencadenamiento, ¿no? Él se las arregló con sus herramientas. La escritura, la principal herramienta. Nora, su partener, digamos, con quien podemos hasta pensar que hay algo ahí de reparación en Nora para él. Y el alcohol, porque él también era un alcohólico. Son los modos que Joyce encontró de sostenerse en lo imaginario, ¿no? Y no se brotó, no desencadenó, así que psicótico no era, porque para que haya psicosis tiene que haber desencadenamiento. Si no, no hay psicosis, eso lo sabemos, coincidimos con los maestros. Entonces dice Lacan, cuando se pregunta si estaba loco, propongo considerar que el caso de Joyce responde a un modo de suplir un desanudamiento del nudo. Para remediarlo puede ponerse un bucle, dice Lacan, gracias a lo cual el supuesto nudo de trébol no se aflojará. Entonces el bucle que se pone para que no se afloje el nudo son estos recursos de la escritura, del alcohol, incluso de Nora, a mi entender. Entonces hace este resumen. ¿Por qué no pensar el caso de Joyce en los siguientes términos? Su deseo de ser un artista que mantendría ocupado a todo el mundo, a la mayor cantidad de gente posible en todo caso, ¿no compensa exactamente que su padre nunca haya sido para él un padre? Que no solo no le enseñó nada, sino que descuidó casi todo, salvo recostarse en los buenos padres jesuitas, la iglesia diplomática, dice Lacan. Esto es lo que lee de lo que le pasó a Joyce. Una compensación a la función paterna. El arte ofrecido por Joyce como su modo de reparar un cierto error, un error que a estas alturas nombra como lapsus, porque dice Lacan a esta altura que lo que pasó acá es que hay un lapsus en Joyce, un lapsus de nudo. Dice el Saint-Thome está llamado a reparar un lapsus de nudo. Lapsus es lo mismo, es del mismo modo que Freud nombra a una de las formaciones del inconsciente, ¿no? Un modo de reparar un lapsus. Entonces, hay también en Joyce algo del orden del lapsus. Corregir en el lugar del error no es igual que hacerlo en las consecuencias del lapsus. Una cosa es corregir en el lugar del error donde se produjo el problema, y otra cosa es corregir en el lugar del lapsus, en lo que falla. El Saint-Thome corrige en el lugar del error, lo que permite hacer de las cuerdas nudo, aunque no siempre sea Borromeo, como en el caso de Joyce. Lo que anuda da la opción de que algo se encadene, de tal suerte que haga lazo. Un lazo que permita, por ejemplo, a Joyce ser parte de una trama social, la que reúne a los universitarios que por más de 300 años estarán ahí leyendo su obra, que era el deseo, él decía que escribía, Joyce decía que él escribía para que durante 300 años los universitarios lean sus obras, ¿no? Su modo de hacer lazo social. Y así es, ¿no? Ustedes ya saben que Joyce es leído por los universitarios y celebrado, digamos, celebrada su escritura por ellos, sobre todo en su lugar de origen, digamos, ¿no? Pero en el mundo entero. Bueno, hasta aquí una parte del asunto. Me voy a tomar un ratito para proponerles
entonces una reflexión acerca de esto que les decía en relación a la salida y al fin del análisis. Hasta acá, con toda la evolución de la obra freudiano-lacaniana, tenemos pensado, digamos, todo el tiempo en lugar de la falla y del error. Esto me recuerda al sujeto, ¿no? Al sujeto barrado. Tenemos como digamos, el hábito de poner la emergencia del sujeto en la cadena significante como el objetivo del análisis. Como que lo que necesitamos que suceda es que aparezca el sujeto, ¿no? ¿El sujeto qué es? Es el sujeto dividido, es el sujeto sufriente, es el sujeto que no sabe si ir para acá o para allá, ¿no? El obsesivo, es el sujeto de la histérica, como dice Freud, que por un lado se tira la pollera para abajo y por el otro se la sube, ¿no? Es el sujeto de la duda, es el sujeto de la indecisión, es el sujeto que posterga el acto, ese es el sujeto atravesado por la castración, ¿no? A mí me parece que el análisis tendría que ir un poco más lejos que propiciar solamente, o sea, solamente no, es imprescindible que eso ocurra. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Les decía recién, ¿qué hacemos con esa especie de condena del otro, ¿no? Que nos deja siendo hablados, siendo pensados, siendo deseados o no, siendo víctimas, entre comillas, del otro? Y bueno, cuando Lacan habla de restitución subjetiva, me parece que habla de un cambio de posición en relación a esto. A poder propiciar a través del análisis un sujeto que sea capaz de ser responsable, más que de su castración y de su división, de ser responsable de su acto. Un sujeto que sea capaz de dar un paso hacia su deseo lo más, digamos, no voy a decir ni individual, ni lo más singularmente posible. Me parece que es la mejor manera de nombrarlo. De un modo lo más singular posible. El análisis tendría que apuntar a eso, ¿no? No solamente a la división subjetiva. Y en ese sentido creo que entiendo la propuesta de Lacan ya sobre el final, en el seminario 24 y un poquito más adelante, la propuesta de la salida del análisis, no como atravesamiento del fantasma, ni siquiera como ir más allá del fantasma, sino la salida del análisis como identificación al síntoma, al symptôme. Porque en el síntoma, llamado symptôme por Lacan, hay una... está, digamos, el ser del sujeto. Hay algo de lo irreductible, de lo singular, algo que está, como habíamos visto en la clase anterior, por fuera del determinismo del otro. ¿Se acuerdan que hablábamos del prójimo, que Freud hablaba del prójimo? Pero hablaba del prójimo como una participación más en la estructuración subjetiva, no como la única participación, ¿no? Entonces, hay algo que es lo singular, que está marcado por esa carencia primaria, por la cosa, decía Freud, y que me parece que es posible de rescatar como trazo singular del sujeto. Y que en ese sentido, el fin del análisis propuesto sobre el final por Lacan, en cuanto a la identificación al síntoma, tiene un peso bastante distinto, porque tiene que ver con el acto creador, tiene que ver con la creación, con el artesanato, con lo que el sujeto es capaz de hacer con eso que trae, digamos, ¿no? Con eso que pasó, con eso que algunos dicen con eso que es. Porque si no, me parece que nos quedamos muy atravesados por la otredad, digamos, y que no hay nada singular. Si no pensamos la salida del análisis y la conducción del análisis hacia ahí, se llegue o no se llegue hacia ahí, ¿no? Porque bueno, no todos los análisis llegan hasta su
final. Pero me parece que es una propuesta interesante de Lacan y que me parece que apunta a esto, a lo que él llama el acto decidido, ¿no? El acto decidido de parte del sujeto. También lo llama pasaje al acto esclarecido. Pero bueno. Bueno, yo creo que podríamos intentar conversar. ¿Qué les parece? ¿Charlamos un poquito de todo esto? Dale, ahí voy a poner para que puedan activar los micrófonos. Igual Dale. hay una pregunta en el chat también. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería compartir ¿No? esa necesidad de ordenar y codificar, ¿no? Sí, permanentemente él tiene un código internacional de letras que nunca tiene que ver con algo que yo le proponga, porque me lo pregunta y después no es. Es, por ejemplo, 23, ya lo sabemos, 23 es cocinero que peina. Yo ya también me la sé, me lo aprendí. Qué bárbaro. Pero sí. Qué placer atender pacientes así. Sí. Bueno, muchas gracias por compartirlo, muy interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa por aquí. Si alguien quiere sumarse con el micrófono, bienvenido, obviamente, como Patricia. A ver si encuentro la pregunta. Dos saludos, ¿no? Así que se entrecortó mucho la clase. A ver acá, el trastorno obsesivo compulsivo repite con el fantasma. El fantasma, la construcción fantasmática es la respuesta que tenemos frente al deseo del otro, digamos, el modo de salirnos del lugar de objeto, ¿no? Así que, y siempre es el mismo, porque es un fantasma para cada quien, con lo cual repetimos todos a partir del fantasma, ¿no? No solo los obsesivos, la pregunta viene a cuento de los obsesivos. El trastorno obsesivo compulsivo repite con el fantasma y todos los demás trastornos también. Te lo preguntaba, claro, te lo preguntaba porque esto surgió en un paciente que hace, no sé, 4 o 5 entrevistas recién, un adolescente, y apareció donde a raíz de que él se toca los ganglios y no puede salir de ahí, empieza a pensar de que está enfermo, de que está grave, ya los médicos le dijeron que no tenía nada, pero él empieza ahí tocándose los ganglios y a raíz de correrlo de eso, empezó a aparecer de que él tiene como, que no creo que sea un trastorno obsesivo compulsivo, sino un fenómeno transitorio de la neurosis, ¿no? Digamos, me parece. Y él empieza a contar que él necesita tener todo ordenado, los zapatitos juntos, bueno, ordenar cosas, ordenar su mundo, por lo menos sus cosas, a pesar de que se banca el despelote del quilombo del hermano con el cual convive en la misma habitación. Se lo banca, pero él necesita tener todo ordenado, en principio. Claro. Y esto surgió hace poquito. Y me parece que es un síntoma, sí, que me parece que empecé a verlo ahora, esto que antes no estaba, no era que era el motivo de consulta. El motivo de consulta era que se tocaba los ganglios. Claro.
Y Pero además bueno, reiteraba todo esto todo el tiempo, ¿no? Que lo preocupa porque esto lo angustia mucho, entonces no podía correrlo de esto, ¿no? Las 4 entrevistas que tuvimos. Y claro. ahora empieza a aparecer esta otra cosa. Claro, lo que pasa que, bueno, Freud habla digamos, manifestaciones obsesivas, Ahí está, ¿no? manifestaciones, me Que hay parece. que ver, claro, si se configuran como síntoma, hay que ver, ¿no? Por eso todavía estoy ahí, pero Claro, pensando claro. esto, ¿no? Nada, con lo que vos decías se me ocurrió, ¿no? Es la reiteración del síntoma, del fantasma justamente ahí, ¿no? Con lo que él responde. Sí, hay que ver cuál es el fantasma. El fantasma se construye, ¿no? Sí, Como se sí, sí, escribe, digamos, se escribe, es un sí. axioma, se escribe en el análisis a partir, por supuesto, como venimos trabajando en estas clases, Ah, de lo que aparece como significante en el síntoma. Entonces, a lo mejor lo que aparece en esos fenómenos ganglios, no sé, todas esas conductas que vos vas viendo y que él las dice de un modo en particular, a lo mejor puede pensarse una posible respuesta sistemática, digamos, de él frente al deseo del otro, como que el síntoma las contiene, pero que no son el fantasma. O sea, el síntoma no es el fantasma, el síntoma ok, ok. contiene significantes con los cuales se puede escribir el fantasma. Sí. Bueno, Sería porque por eso. ejemplo hay cosas de las que él no puede hablar porque se le quiebra, no puede hablar, se le quiebra la garganta, empieza a, a- a llorar, que es hablar del padre. El papá vive, ¿eh? Dice que el papá es muy bueno. Claro, Pero bueno, aparentemente tiene un papá muy quejoso cuando claro, intentamos, ¿no? Digamos, pero se le dificulta hablar del padre. Algo claro, de- claro. Bueno, ahí hay algo entre el ganglio y el padre, habría que ver, ¿no? Y, Bueno, no digo, no sé, y en tengo, realidad no sé. y tengo otra pregunta. Cuando Sí. hablabas de la identificación, al final de análisis, como en los últimos seminarios, el final de análisis como una identificación al síntoma, pensaba, eso es lo que se llama el ultimísimo Lacan o algo así. Sí, el ultimísimo Lacan, exacto. Gracias. Así lo llaman los compatriotas, el Bueno, ultimísimo Lacan. Sí, tal cual. muchísimas gracias, muy, muy lindas tus exposiciones y bueno, te, Ah, te seguía. gracias a vos por participar con la clínica que siempre nos da un aire increíble. Lástima que estos dispositivos a veces hacen difícil la manifestación clínica de cada cual porque, bueno, nada, por lo público que resultan, ¿no? Entonces hay que recortar porque es mucho más interesante hablar de los casos nuestros que de los casos de ellos, digamos, pero bueno, nada, nos servimos igual. Para esta Eh, etapa nos y, sirve. y hablaba, una colega que hablaba de la esquizofrenia, ¿no? Y yo me acuerdo que hace mucho había un paciente en una clínica que era de otro colega, pero cada vez que se desestabilizaba un montón, pedía ir a comprar un serenito, ¿no? Porque eso lo organizaba Buenísimo, buenísimo, y lo serenaba. buenísimo, espectacular. Vieron que está en el significante, todo está ahí. A ver, acá hay una pregunta, dijo que hay 2 formas de corregir. Una en el lugar del lapsus, error, pero ¿cuál es la otra forma? Lo dijo, pero se me pasó. Bueno, no, Lacan dice que se puede corregir en el lugar del error o corregir en el lugar del efecto del error, ¿no? El efecto del error es el síntoma. Entonces se puede corregir el síntoma en el sentido de abolirlo, o se puede corregir en el lugar del error de nudo, del lapsus de nudo, que es donde se produjo el problema. Y el error no es un error en el sentido de la equivocación, sino que es el error el error de la metáfora, dice Lacan, el error de la metáfora es el error del nombre del padre, digamos. Y la manera de corregir, digamos, esa carencia paterna, esa carencia que ofrece siempre el padre real, según Lacan, es el arte, pero no el arte en el sentido de Marta Minujín, sino el arte, el hacer algo con eso, ¿no? El hacer algo con ese déficit del padre, no del sujeto. ¿Mm? Del padre, ni siquiera del padre, sino de la función. ¿Mm?
Digo porque esto nos ayuda a no caer en la cuestión en términos de falta, falencia, carencia, ¿no? De enfermedad, de gravedad, de padres buenos, padres malos, ¿no? Nos saca un poco de esa cuestión imaginaria que a mí me parece que hace estragos en los análisis. A ver acá, el final del análisis como la identificación del síntoma entonces es el último Lacan, sí. Creo que no hay más preguntas. Yo no encuentro más. Ah, pero encontré una manera de bajar la flecha que es maravillosa, me está volviendo loca. A ver, creo que no hay más. A ver, pensaba en lo de hacer la vida más vivible a partir de la singularidad creadora. Sí, hermosa manera de decirlo. Sí, la verdad que es más vivible. Estoy de acuerdo. Esa identificación al sentón puede suponer que el sujeto no solo sea hablado por el otro, sino que pueda decir algo de sí mismo. Exacto. Eso. Eso. Hablar en nombre propio, hacerse un nombre. Sí. Recortarse del otro lo más posible, digamos, ¿no? Perdón, voy lento, pero... A ver esto, el trastorno obsesivo compulsivo repite con el fantasma. Esto ya lo hablamos. Bueno, yo creo que ya estamos. Creo que respondí, si no es así me dicen, pero creo que respondí las preguntas que pude leer por aquí. Y bueno, si nadie más tiene nada que podamos compartir o conversar, podemos ir cerrando. Bueno, un placer estar con ustedes estos viernes. Los y las voy a extrañar. Así que gracias por el sostén, por escuchar, por preguntar, por comentar. Y bueno, ojalá haya sido un aporte. Para mí muy lo fue. Ameno, muy ameno, gracias. Muchas gracias. Y muy muchas gracias. interesante. Les mando un saludo a todos y a todas. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.